Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El cielo era de un azul intenso esa mañana, y el aeropuerto JFK bullía con su actividad habitual, viajeros apresurados, anuncios por megafonía, maletas rodando por las cintas transportadoras. Entre la multitud, Marcus Jefferson se movía con serena confianza. Sus zapatos relucientes y su traje a medida delataban su estatus de exitoso director ejecutivo, pero su mirada permanecía amable, atenta a los transeúntes y a su ritmo. Marcus había fundado Jefferson Technologies, una empresa especializada en soluciones de inteligencia artificial, y recientemente había firmado un contrato récord con una importante corporación internacional. Sin embargo, a pesar de su éxito, mantenía una humildad poco común, no le gustaba llamar la atención, y prefería la discreción y el trabajo duro a la fanfarronería. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, con sus auriculares escuchando música clásica, se cruzó con Cynthia Harper, azafata a cargo de la clase ejecutiva. Cynthia tenía 38 años, cabello rubio y bien peinado y un uniforme impecablemente planchado. Pero tras esa sonrisa profesional se escondía una sutil arrogancia, teñida de prejuicios que nunca se atrevía a expresar, excepto a ciertos pasajeros. En el momento en que sus ojos se cruzaron con los de Marcus, una sombra cruzó su rostro. Levantó una ceja imperceptiblemente y dio un paso atrás, un gesto casi imperceptible, pero cargado de juicio. En su mente, se formó un pequeño monólogo, otro más. Suspiró, convencida de que un hombre negro impecablemente arreglado en clase ejecutiva estaba fuera de lugar. Marcus, por su parte, no notó nada. Sonrió a los demás pasajeros, intercambió unas palabras amables con un auxiliar de vuelo y se acomodó en su asiento de ventanilla, listo para el vuelo. Sacó su portátil para revisar las últimas cifras de su empresa y preparar sus presentaciones. El avión arrancó, y el zumbido de los motores parecía anunciar un viaje normal. Pero aún no sabía que este vuelo se convertiría en una lección de dignidad y karma para alguien que creía poder juzgar por las apariencias. Un simple acto racista desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiaría el destino de varias personas a bordo. El avión ya estaba lleno cuando Marcus Jefferson entró por la puerta de clase ejecutiva. Los asientos de cuero color crema reflejaban la suave luz de las consolas superiores, y el aire estaba perfumado con una sutil fragancia a loción para después del afeitado y desinfectante. Los pasajeros se acomodaron con sus tabletas, revistas y bebidas de bienvenida. Marcus avanzó con calma, con una leve sonrisa en el rostro. Saludó al personal con cortesía, recordando mentalmente la eficiencia de los auxiliares de vuelo. Pero en cuanto pasó junto a Cynthia Harper, ésta se detuvo un momento, con la mirada fija en él, con una mezcla de sorpresa y desprecio en los ojos. Señor Jefferson. ¿Va en clase ejecutiva, no? Preguntó con voz contenida, pero ligeramente ácida. Sí, gracias, respondió Marcus con una sonrisa amable. Sacó su pasaporte y su billete electrónico, impasible ante lo que ya percibía como una actitud fría. Cynthia miró hacia otro lado y le susurró algo a su colega que estaba cerca, un pequeño comentario que ningún otro pasajero pudo oír, pero cargado de juicio, parece que está tratando de hacerse pasar por alguien. Marcus se acomodó en su asiento junto a la ventana y contempló el cielo. Sabía que algunas personas tenían prejuicios, pero había aprendido a ignorarlos. Sin embargo, una ligera inquietud flotaba en el aire, los demás pasajeros parecían intercambiar miradas furtivas, percibiendo la tensión. Profesional y tranquilo, Marcus sacó su portátil y comenzó a revisar sus correos electrónicos y documentos para la importante reunión que le esperaba en San Francisco. Cuando el avión arrancó, Cynthia caminó por el pasillo con su cesta de bienvenida, sonriendo a todos los pasajeros, excepto a Marcus. Su mirada lo recorrió con calculada frialdad, y pasó de largo sin ofrecerle la bebida ni el refrigerio de bienvenida. Marcus levantó la vista brevemente y observó el gesto, optando por mantener la calma. Pero una pregunta empezó a asentarse en su mente: ¿por qué este trato diferente? Apenas había comenzado la huida, pero una frente invisible ya se había instalado entre ellos. Marcus aún no lo sabía,
pero esta actitud racista desencadenaría una serie de acontecimientos inesperados que obligarían a Cynthia a enfrentarse a sus propios prejuicios, y la harían arrepentirse amargamente de su comportamiento. Unos minutos después del despegue, la alarma sonora anunció el inicio del servicio de comidas. Los pasajeros de clase ejecutiva esperaban con entusiasmo, algunos charlando en voz baja, otros hojeando las revistas sobre las mesas. Marcus, concentrado en su portátil, levantó la vista cuando Cynthia Harper apareció con el carrito de comida. Se acercó a él, pero esta vez su sonrisa fue casi imperceptiblemente sarcástica. Señor Jefferson, dijo en un tono que pretendía ser cortés, pero que delataba una fría condescendencia, lamentablemente no tenemos más comidas para usted hoy. Marcus parpadeó sorprendido. ¿Disculpe?, preguntó con voz tranquila pero firme. Cynthia se encogió levemente de hombros. Como te dije, no queda nada para ti. Quizás podrías conformarte con algo de fruta o galletas. Señaló una bandeja que había atrás, pero no era nada comparado con las comidas completas que se servían a los demás pasajeros. Marcus respiró hondo, intentando no dejarse llevar por las emociones. Creo que todos los pasajeros de clase ejecutiva tienen derecho a una comida completa, ¿no?, dijo en voz baja, intentando averiguar si se trataba de un error. Cynthia lo miró de arriba abajo, con una fría sonrisa en los labios. Así es la política hoy en día, respondió secamente, y se giró para atender a los demás, ignorando por completo a Marcus. Los demás pasajeros comenzaron a observarlos. Algunos intercambiaron miradas avergonzadas, otros murmuraron comentarios. Una mujer sentada junto a Marcus lo miró con tristeza, mientras que un hombre mayor negó levemente con la cabeza, visiblemente sorprendido por el comportamiento del auxiliar de vuelo. Marcus, a pesar de su creciente inquietud, mantuvo la calma. Guardó su portátil y murmuró para sí mismo, «Muy bien. Esperaré». Pero en su interior, sentía una ira fría latente, no contra Cynthia, sino contra la flagrante injusticia de la situación. Para Cynthia, cada sonrisa cortés que dedicaba a los demás pasajeros reforzaba su sensación de superioridad. Creía que Marcus no se atrevería a decir nada. Pero lo que no sabía era que la discreción y la calma de Marcus no eran debilidad, sino una paciencia silenciosa que pronto se convertiría en una lección inolvidable para ella. El carrito de comida avanzó por el pasillo con un tintineo metálico. Los pasajeros de clase ejecutiva recibieron sus comidas calientes, sus radiantes sonrisas delataban el simple placer de un servicio atento. Marcus permaneció sentado, observando la escena con calma, mientras Cynthia pasaba junto a él sin siquiera detenerse. No lo entiendo, murmuró Marcus para sí mismo, viendo pasar la bandeja de frutas junto a su asiento. ¿Cómo es posible? Algunos pasajeros, atentos a la situación, intercambiaron miradas de sorpresa. Una joven de traje le susurró a su vecino, ¿viste lo que hace? El hombre asintió, visiblemente sorprendido. Cynthia continuó su turno, cada sonrisa que dedicaba a los demás pasajeros contrastaba marcadamente con el desprecio que mostraba hacia Marcus. Creía que ignorar a Marcus lo disminuiría, que guardaría silencio y que nadie notaría su arrogancia. Pero Marcus no se dejó intimidar. Respiró hondo y sonrió levemente, su postura erguida y segura atrajo la atención sin querer. Algunos pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, algunos desaprobando abiertamente el comportamiento de la azafata. En ese momento, una pareja sentada frente a Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante y murmuró, «Es increíble, él está en clase ejecutiva y ella lo trata así». Marcus mantuvo la calma, pero mentalmente ya estaba pensando en cómo resolver la situación sin perder los estribos. Sabía que ceder a la ira le habría dado a Cynthia justo lo que buscaba, un momento de aparente superioridad. Mientras tanto, Cynthia sentía una creciente inquietud, aunque jamás lo admitiría. Las miradas de los pasajeros, algunas compasivas, otras claramente desaprobatorias, empezaban a agobiarla. Sentía una tensión invisible pero palpable que se elevaba en el aire, señal de que la situación se le escapaba de las manos. Marcus cerró suavemente su portátil y dijo en voz baja, «Muy bien. Esperaré». Sus palabras tranquilas y firmes transmitían dignidad. Reflejaban una paciencia que Cynthia no podía comprender,
pero que pronto se convertiría en su propio espejo. A medida que el vuelo continuaba, una pregunta comenzó a arraigarse en la mente de Cynthia: ¿y si él no fuera el problema, sino yo? Sin saberlo, Marcus acababa de sembrar la semilla de un giro de los acontecimientos que transformaría este simple robo en una lección de vida pública e inolvidable para todos los que lo presenciaran. Marcus Jefferson observó cómo Cynthia seguía atendiendo a los demás pasajeros con su fría arrogancia. Cada sonrisa que dedicaba a los demás solo acentuaba el contraste con el trato que le daba a él. Marcus respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma, pero era hora de poner fin a esta injusticia. Presionó el botón de su asiento para llamar al jefe de cabina. Unos segundos después, se acercó una joven azafata. «Señor Jefferson, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó cortésmente. Marcus se levantó levemente, con voz mesurada pero firme: «Me gustaría entender por qué no me sirvieron una comida completa. Soy un pasajero de clase ejecutiva, como todos los demás». La joven azafata miró a Cynthia, quien de repente parecía algo indispuesta. «Lo solucionaré enseguida», respondió antes de desaparecer hacia la parte trasera del avión. Unos minutos después, apareció el encargado de la cabina, un hombre de unos 50 años llamado Richard Lawson. Su rostro estaba serio, pero sus ojos delataban cierta vergüenza. Miró a Cynthia, quien bajó la mirada, incapaz de mantener su aire de superioridad. «Señora Harper, ¿puede explicar por qué el pasajero Jefferson no recibió su comida?», preguntó Richard con firmeza. Cynthia tartamudeó, buscando sus palabras. Yo pensé, bueno, es política». Richard frunció el ceño. «¿Política? Atiendes a todos los demás pasajeros, pero rechazas al señor Jefferson? Explícate». Marcus, en silencio, observaba la escena con una calma impresionante. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la cabina. Los pasajeros comenzaron a notar la confrontación, algunos miraban a Cynthia con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Cynthia, sintiendo que la presión aumentaba, intentó sonreír nerviosamente. Yo no quise». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Richard Lawson negó con la cabeza. «Lo rectificaremos de inmediato». Marcus, sin levantar la voz, simplemente añadió: «Gracias. Solo quiero un trato justo, como cualquier otro pasajero». En ese momento, Cynthia se dio cuenta de que su intento de discriminar a Marcus estaba fracasando. Sintió por primera vez la humillación que pronto marcaría esta huida, y su comportamiento desconsiderado. Mientras el jefe de cabina, Richard Lawson, atendía con calma a Cynthia, se escuchó un murmullo desde la parte delantera de la cabina. Un hombre sentado en la primera fila observaba atentamente la escena. Era William Carrington, un influyente inversor y miembro de la junta directiva de la aerolínea. William, acostumbrado a los negocios y a las reuniones con figuras de alto nivel, reconoció de inmediato a Marcus Jefferson. Abrió un poco los ojos. «Marcus Jefferson», murmuró para sí. Curioso, le hizo una seña a su asistente y preguntó: «¿Quién es este pasajero al que tratan así?». El asistente, al observar el comportamiento de Cynthia y la impecable calma de Marcus, respondió: «Este es Marcus Jefferson, el director ejecutivo de Jefferson Technologies, está en clase ejecutiva y la azafata se niega a atenderlo como es debido». William frunció el ceño, visiblemente sorprendido. «¿Cómo se atreve?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que su asistente comprendiera la gravedad de la situación. Mientras tanto, Marcus permaneció en silencio, manteniendo la compostura. Había notado que el hombre lo observaba, pero aún no sabía quién era. Su atención seguía centrada en la situación inmediata, la flagrante injusticia que sufría y cómo afrontarla con dignidad. William, impresionado por la calma y la dignidad de Marcus ante la humillación pública, tomó una decisión inmediata. Se levantó y se acercó al asiento de Marcus. «Señor Jefferson», preguntó con voz cordial pero firme. «Soy William Carrington. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien». Marcus levantó la vista, sorprendido, pero sonriendo cortésmente. «Sí, gracias. Es un incidente menor»,
respondió con calculada humildad. William negó con la cabeza. Ya veo, esto no es aceptable. Permíteme encargarme. En ese preciso instante, Cynthia Harper sintió una oleada de pánico. Comprendió que el pasajero al que había desacreditado no solo era una figura poderosa en el mundo empresarial, sino también alguien capaz de influir directamente en su carrera y reputación. La calma y la dignidad de Marcus habían atraído a un testigo que convertiría este incidente en una lección pública para ella. Momentos después de la llegada de William Carrington, Cynthia Harper fue convocada a la parte trasera del avión por el azafato jefe, Richard Lawson. Sus pasos eran vacilantes y sentía que su corazón latía más rápido que nunca. Supo instintivamente que algo acababa de cambiar. Señora Harper, comenzó Richard con firmeza, tenemos un grave problema. Se negó a servirle una comida completa a un pasajero de clase ejecutiva, y resulta que este pasajero es Marcus Jefferson, un conocido director ejecutivo. Cynthia tartamudeó, intentando justificarse, yo pensé, yo no quería. Pero sus palabras sonaron huecas. La situación estaba completamente fuera de su control. En ese momento, irrumpió William Carrington. Su rostro, habitualmente impasible, ahora reflejaba una fría determinación. Cynthia, dijo con calma pero con autoridad, tu comportamiento es inaceptable. Juzgaste a un pasajero por su apariencia. Esto no refleja los estándares de nuestra compañía. Cynthia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de William. El miedo y la humillación se mezclaron en su mente, comprendió que su arrogancia y sus prejuicios acababan de costarle caro. Mientras tanto, Marcus permaneció sentado, observando la escena con majestuosa calma. No dijo nada, pero su simple mirada transmitía una dignidad que contrastaba marcadamente con el pánico de Cynthia. Los pasajeros, que habían seguido el incidente de cerca, comenzaron a murmurar entre ellos, algunos aplaudiendo mentalmente la paciencia y la compostura de Marcus. William continuó, resolveremos esta situación de inmediato y tomaremos medidas disciplinarias contra usted. Le aconsejo que reflexione sobre cómo tratará a sus pasajeros en el futuro. Cynthia, incapaz de responder, sintió por primera vez la dura realidad de sus actos. La lección de Marcus, silenciosa pero poderosa, acababa de materializarse. La dignidad y la serenidad ante la injusticia pueden transformar la situación en un giro espectacular. A medida que el vuelo continuaba, Cynthia se dio cuenta de que acababa de alcanzar el límite de su propia arrogancia. Marcus, en cambio, permaneció tranquilo y sonriente, sabiendo que su paciencia y conducta ejemplar ya habían empezado a dar los frutos de una justicia silenciosa pero implacable. El avión se acercaba a su destino, y la aparente calma de la cabina contrastaba marcadamente con la agitación interior de Cynthia Harper. Todos los pasajeros parecían ahora conscientes de la tensión que había marcado el inicio del vuelo. Murmullos y miradas discretas convergían en ella, creando una atmósfera de juicio silencioso pero aplastante. Marcus Jefferson, sentado junto a la ventana, observaba la escena con una calma casi regia. No había alzado la voz ni gritado, pero su dignidad inspiraba respeto. Los pasajeros intercambiaron miradas de admiración, impresionados por su paciencia y autocontrol. Algunos tomaron fotos discretamente, conscientes de que el momento se viralizaría en redes sociales. William Carrington, todavía sentado en la parte delantera, se dirigió al jefe de cabina, asegúrese de que Cynthia comprenda plenamente la gravedad de su comportamiento. Esto no debe volver a suceder. El rostro de Cynthia palideció al oír esas palabras. Sintió que su carrera, su imagen profesional y su reputación estaban en peligro. Por primera vez, sintió una humildad forzada, una lección que ni la arrogancia ni la discriminación podrían haberle enseñado antes. Marcus, sin mediar palabra, le hizo un gesto discreto a Richard Lawson para que le trajera la comida que le habían negado. Cuando por fin empezó a comer, algunos pasajeros aplaudieron en voz baja, mientras que otros susurraron su admiración por su dignidad. Cynthia, de pie en la parte de atrás, observaba en silencio. El orgullo y la arrogancia infundados que la habían impulsado al inicio del vuelo se habían transformado en vergüenza y arrepentimiento. Comprendió que subestimar a alguien por su color de piel o apariencia no solo era inmoral, sino que podía tener consecuencias irreversibles. Marcus,
por su parte, terminó su comida con calma, sin decirle una palabra a Cynthia. Pero su sola presencia, su compostura y su paciencia habían sido más elocuentes que cualquier confrontación directa. El mensaje era claro: el respeto se gana, y quienes juzgan por las apariencias siempre aprenden a las malas. Apenas el avión aterrizó, William Carrington invitó a Marcus Jefferson a una conversación privada en la sala VIP del aeropuerto. Marcus, siempre tranquilo y elegante, siguió al influyente hombre sin decir palabra. La sala estaba en silencio, interrumpida únicamente por el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido de los aviones despegando. William se levantó y le tendió la mano a Marcus. Quería conocerte personalmente. Fui testigo de cómo manejaste esta situación. Tu paciencia y dignidad son impresionantes. Marcus sonrió levemente. Gracias, señor Carrington. Simplemente creo que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. William asintió, impresionado. Exactamente. Y por eso me gustaría proponer una colaboración. Necesitamos gente como usted para capacitar a nuestro personal y mejorar la experiencia de los pasajeros, para que no haya discriminación en el futuro. Marcus se sorprendió, pero no se desesperó. Sabía que las oportunidades podían surgir de las situaciones más inesperadas. Me interesa, respondió. Pero quiero asegurarme de que realmente ayude a generar un cambio duradero. William sonrió. Eso es exactamente lo que buscamos. Tu influencia y experiencia pueden transformar nuestra empresa. Mientras tanto, Cynthia Harper, suspendida temporalmente y afrontando las consecuencias de su comportamiento, comenzaba a comprender la magnitud de su error. Marcus, sin siquiera hablarle directamente, le había dado una lección viviente: la arrogancia y el racismo solo conducen a la humillación, mientras que la dignidad y la serenidad pueden abrir puertas inesperadas. Los pasajeros que presenciaron el incidente ya no solo hablaban de la injusticia inicial. Ahora evocaban la integridad de Marcus Jefferson, un hombre que, sin alzar la voz, había transformado una humillación en una oportunidad y una lección universal. Este robo, que comenzó como una simple injusticia, terminó con un profundo respeto y reconocimiento que cambiaría permanentemente la carrera y la reputación de Marcus y, irónicamente, marcaría a Cynthia para siempre. En los días posteriores al incidente, la noticia se difundió rápidamente. Los pasajeros a bordo compartieron sus relatos en redes sociales y con la prensa. Un vídeo grabado en secreto por un viajero mostraba a Cynthia Harper negándose a atender a Marcus Jefferson. El vídeo se viralizó rápidamente. Cynthia, antes segura de su autoridad y conducta, se vio abrumada por las críticas. Los mensajes llovieron de todas partes. Colegas, superiores e incluso el público en general denunciaron su actitud racista y condescendiente. Su carrera, que hasta entonces parecía estable, comenzó a tambalearse. Marcus, por su parte, observaba la situación con majestuosa calma. Nunca había buscado venganza personal. Sin embargo, la consecuencia natural de su paciencia y dignidad se convirtió en una venganza indirecta. Cynthia era ahora el epítome de lo que nunca se debe hacer. Su arrogancia y racismo le habían salido por la culata. William Carrington, impresionado por el comportamiento de Marcus, contactó de inmediato con la gerencia de la aerolínea para proponer un programa de capacitación y concientización sobre respeto y diversidad, utilizando este vuelo como caso práctico. Marcus aceptó colaborar, no por venganza, sino para transformar un incidente humillante en una lección constructiva para todos. Sentada en casa unos días después, Cynthia reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Repasó la escena en su mente, las miradas de los pasajeros, la dignidad de Marcus y, sobre todo, la forma en que William Carrington la había confrontado. La vergüenza y el arrepentimiento la invadieron. Comprendió, demasiado tarde, que juzgar a alguien por su apariencia o el color de su piel podía arruinar no solo su reputación, sino también su carrera. El mensaje era claro: Marcus Jefferson no había necesitado gritar, amenazar ni buscar venganza. Su paciencia, dignidad y serenidad habían bastado para transformar la injusticia inicial en un cambio espectacular. Para Cynthia, la lección fue amarga, pero inolvidable. Unas semanas después del vuelo, la situación cambió drásticamente.
Marcus Jefferson continuó sus viajes de negocios con la misma elegancia y serenidad, pero su influencia se había extendido mucho más allá de su empresa. La aerolínea había lanzado un programa obligatorio de capacitación en diversidad y respeto, con Marcus como asesor principal. Su nombre ahora era sinónimo de dignidad, paciencia e integridad. Cynthia Harper, por su parte, había sido suspendida y recibió una severa advertencia. El vídeo de su humillante comportamiento seguía circulando en redes sociales, recordando a todos los pasajeros y empleados que los prejuicios y la arrogancia siempre tienen un precio. Su reputación profesional había quedado gravemente dañada, y ahora debía reconstruir su carrera comprendiendo la gravedad de sus errores. Marcus, con su modestia característica, continuó su trabajo. Pero sabía que un simple acto de paciencia y respeto podía generar un cambio inmenso. Lo que había comenzado como una humillación pública se había convertido en una lección universal: la dignidad, la humildad y la serenidad siempre triunfan sobre la arrogancia y la discriminación. En el mundo de los negocios, como en la vida, Marcus había demostrado que el verdadero poder no reside en la fuerza ni la autoridad, sino en el trato a los demás. Cada pasajero que presenció su comportamiento recordaba a un hombre que, sin una palabra de venganza, había transformado una injusticia en una oportunidad para todos. Mientras el avión despegaba de la pista para su siguiente vuelo, Marcus miró por la ventana, pensativo pero sereno. Sabía que el respeto no se impone, sino que se gana. Y para quienes juzgan por las apariencias, la vida siempre tiene una forma sutil pero implacable de impartir justicia. La lección fue clara para todos: la arrogancia y el racismo siempre terminan por volverse contra quienes los practican, mientras que la calma, la paciencia y la dignidad abren puertas inesperadas y dejan una impresión duradera.